revelado, la increíble y conmovedora cena de Día de las Madres que transformó nuestras vidas para siempre. Mariana, con el delantal manchado de harina, abrió la nevera una vez más, sintiendo el vacío que le recordaba sus luchas diarias. La cocina, modesta y acogedora, olía a tamales recién hechos, pero ese aroma no lograba ahogar el nudo en su pecho. Su mente, un torbellino de dudas, se preguntaba si realmente estaba haciendo lo suficiente por sus hijos. Diego y Sofía merecen más de lo que puedo ofrecer, pensó, y ese pensamiento la atormentaba más que cualquier turno nocturno en el hospital. El Día de las Madres se acercaba, y Mariana quería que fuese especial, un momento que les recordara el amor que existía en su hogar. Pero la emoción que debía sentir era reemplazada por una angustia punzante. Afuera, Los Ángeles nunca parece detenerse. El bullicio de la ciudad se filtraba agudo por las ventanas del apartamento. En la calidez de su pequeño refugio, Mariana luchaba con la realidad de que sus hijos no la veían. Diego, enfundado en su tristeza tras dejar la universidad por un desamor, apenas hacía acto de presencia. Sofía, atrapada en el torrente del bullying escolar, se escondía tras su aislamiento. ¿Cómo podía conectar con ellos cuando parecían tan lejanos? Su corazón se aceleró con cada pensamiento, su respiración se tornó irregular. ¿Qué pasará si no les importa? Mientras elaboraba su menú con dedicación, recuerdos de su madre la invadían, recuerdos de risas, de historias compartidas alrededor de una mesa similar. Cuando era pequeña, siempre hice lo mejor que pude, murmuró para sí misma, preguntándose si sus esfuerzos simples eran suficiente legado. Mariana buscaba un milagro, una chispa que avivara el amor familiar. Mientras enfriaba el flan en la nevera, decidió que lo intentaría. Había que abrir sus corazones, debía hacer que sus hijos se dieran cuenta del sacrificio que implicaba ser madre soltera. Pero, entonces, el temor la acechó. ¿Y si sus hijos no se sentían motivados por esa cena? La incertidumbre la envolvió y el malestar aumentó. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche en la que Mariana había puesto tanto empeño llegó, y su corazón latía con fuerza. La mesa estaba dispuesta con cariño, y el colorido de las tradiciones latía en cada platillo. Pero al mirar a Diego y Sofía, su esperanza se desvanecía lentamente. Diego no paraba de mirar su teléfono, a pesar de las fragancias tentadoras, mientras Sofía apenas hablaba, como si llevara una carga invisible sobre sus hombros. Mariana sintió un estallido interno de frustración. El ambiente pesado como un bloqueo emocional que parecía inquebrantable. Fue entonces cuando unos antiguos álbumes de fotos aparecieron sobre la mesa. Sus manos temblorosas los abrieron, revelando un pasado lleno de risas y lágrimas. Las imágenes evocaban los momentos felices de su infancia, pero también el sacrificio de una madre que no había tenido un camino fácil. Poco a poco, la atmósfera se tornó densa. Y en medio de la nostalgia, una profunda verdad quedó al descubierto, y Mariana, finalmente, decidió abrirse. Con cada palabra, se desnudó emocionalmente, sus temores, su tristeza y, sobre todo, el deseo de ser vista. Una tensión creciente llenó la habitación. Al enfrentarse a lo que siempre habían dado por sentado, Diego y Sofía comenzaron a cuestionarse, a confrontar sus propias inseguridades. Pero cuando Sofía lanzó un comentario mordaz que nuevamente rompió el frágil hilo de conexión, el silencio se instaló como un lodazal en sus corazones. Mariana sintió que la cena se desmoronaba, preguntándose si alguna vez lograrían sanar esa distancia no solo emocional, sino también afectiva. ¿Podrán estos momentos duros ser el puente que una a nuestra familia o simplemente abrirán una herida más profunda?, se preguntaba, mientras el aire tenso quedaba impregnado de incertidumbre, abriendo un camino que prometía ser tumultuoso en su próximo capítulo. Diego rompió el silencio con un suspiro que resonó como un trueno en la pequeña cocina, interrumpiendo el constante vaivén de emociones de Mariana. No entiendo por qué intentas mostrarlo todo con una cena, dijo, su voz repleta de una mezcla de confusión y desprecio. Mariana sintió el golpe de sus palabras, y la herida abierta de la desconexión familiar se abría aún más. La cena, pensada como un momento de unión, se convirtió, en cuestión de segundos, en un nuevo campo de batalla. Mariana tragó saliva,
buscando las palabras correctas para responder. Porque quiero que entendáis lo que significa ser familia. He luchado para que tengáis lo que tenéis, y esta noche no se trata solo de comida. Se trata de amor y sacrificio, replicó, sintiendo que esa afirmación podría ser un punto de inflexión. Pero la desconfianza seguía presente en los ojos de Diego, dejando muy claro que sus intenciones no eran suficientes para superarlo. Sofía, que se había mantenido al margen de la conversación, se unió a la discusión, pero a veces, el amor no se ve solo en la cena, mamá. A veces esperamos, queremos más. ¿No te das cuenta de que a veces necesitamos que nos escuchen susurrar nuestras penas, no solo ofrecer tamales? Dijo con un tono más suave, pero cargado de tristeza. Mariana sintió que sus miedos se manifestaban en esos momentos. Sus hijos estaban heridos, no solo por sus propios conflictos, sino por el peso que su vida había impuesto sobre ellos. La noche parecía crecer más oscura a medida que cada miembro de la familia revelaba sus sentimientos reprimidos. Mariana decidió que, en lugar de defenderse, tenía que agacharse un poco, abrirse aún más y escuchar. Se sentó en la mesa, cercanamente unida a ellos. Entonces, contadme. ¿Qué es lo que realmente necesitáis de mí?, preguntó, sintiendo que cada palabra requería un enorme esfuerzo. De repente, el ambiente cambió. Diego, visiblemente más relajado, comenzó a hablar de sus inseguridades, de cómo se sentía más perdido que nunca desde que dejó la universidad. Mientras tanto, Sofía compartió sus experiencias en la escuela, pintando un retrato doloroso de un lugar que debería haber sido seguro y acogedor. Mariana escuchaba, asintiendo, mientras lágrimas no deseadas empezaban a fluir por su rostro. Se dio cuenta de que tenía mucho que aprender de ellos, mientras sus propios temores salían a la luz. Eres más fuerte de lo que crees, Diego, logró murmurar, mientras el peso del pasado parecía aligerarse, aunque momentáneamente. A medida que la conversación se adentraba en sus corazones, Mariana tomó la decisión de hacer cambios en su vida y su enfoque como madre. Se le ocurrió que al abrirse a sus hijos, no solo estaban sanando juntos, sino que ella también necesitaba reinventarse, encontrar nuevas maneras de conectarse con ellos. En ese instante, la idea empezaba a gestarse. Quizás pueda tomarme un tiempo para mí, buscar mejores formas de ser madre y mujer, pensó, sintiendo una brisa de determinación. De repente, un indicio de esperanza empezó a brotar en medio de la angustia. Sin embargo, no podía ignorar que la cena había dejado más que simplemente una herida. Había abierto las puertas a numerosas incógnitas en su propia vida. ¿Podré enfrentar mis propios miedos y construir sobre esta nueva conexión?, se cuestionó, sintiéndose al mismo tiempo vulnerable y fuerte. El reloj marcaba la medianoche cuando levantaron sus copas de agua en un brindis improvisado. Mientras las miradas de sus hijos se entrelazaban con la suya, un sentimiento de fortaleza emergió en Mariana. Pero, en el fondo, sabía que lo que había comenzado esa noche era solo el principio. El camino que tenemos por delante está lleno de incertidumbre, pero estoy lista para enfrentarlo, se dijo, sintiéndose más viva que antes. Sin embargo, antes de que el alivio la embargara completamente, un mensaje inesperado iluminó la pantalla de su teléfono en la mesa. Urgente. Invirtiendo en la vida de Diego. Confía en mí. Era de la decana de su antigua universidad. Mariana se quedó paralizada. ¿Qué significa esto para él, y para nuestra familia?, se preguntó angustiada, y una nueva sombra de incertidumbre se deslizó en su corazón, preparándola para el próximo capítulo de su vida. Mariana se quedó mirando la pantalla del teléfono, un tumulto de emociones se dibujó en su rostro. Las palabras del mensaje reverberaban en su mente. ¿Invirtiendo en la vida de Diego? La curiosidad le carcomía el estómago mientras una serie de preguntas la bombardeaban. ¿Qué tipo de inversión? ¿Sería una beca? ¿Una propuesta laboral? Su corazón palpitaba al ritmo acelerado de su inquietud. A pesar de la angustia que la envolvía, sentía que esta podría ser la oportunidad que tanto anhelaba para su hijo. Pero, ¿estaría Diego preparado para lo que eso significaba? En ese momento, Mariana decidió que no podría dejarse llevar por lo negativo. A pesar de la confusión, había un brillo de esperanza en medio de la tormenta emocional. Dio un profundo suspiro y forzó una sonrisa hacia Diego y Sofía, quienes aún conversaban, ajenos a su súbita preocupación. Chicos, necesito que escuchéis esto, dijo, con una firmeza renovada en su voz. Acabo de recibir un mensaje que podría cambiar las cosas para nosotros. Se trata de Diego. A medida que les contaba sobre la comunicación de la decana, la intriga de sus hijos se hacía palpable. Diego frunció el ceño,
nervioso y ansioso al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? ¿He hecho algo mal?, preguntó, nervioso. La incomprensión llevaba a Diego a un estado defensivo, y Mariana sintió que debía manejar la situación con delicadeza. No, para nada. Más bien, creo que podría significar una nueva posibilidad para ti, intentó tranquilizarlo, mientras el peso de su propia incertidumbre seguía su curso. En su interior, Mariana deseaba fervientemente que este cambio representara el comienzo de una nueva etapa, no solo para Diego, sino también para su familia. Los días siguientes se tornaron tensos. Mariana, decidida a apoyar a Diego, comenzó a hacer sus propias indagaciones sobre lo que podía significar esa inversión en su vida. Buscó en Internet, revisó correos antiguos y se reencontró con viejos contactos. La necesidad de conectar con el mundo académico nuevamente la sacudía, haciéndola recordar lo que había dejado atrás. En su afán por ayudar a su hijo, Mariana empezó a considerar sus propios sueños, aquellos que había relegado a un segundo plano por el bienestar de su familia. Comenzó a visitar la universidad, hablando con profesores que conocía, y poco a poco, el tinglado de vieja vida comenzó a tejérsele de nuevo. Aún así, su mayor lucha era conseguir un balance entre su desarrollo personal y el apoyo a Diego. Se daba cuenta de que mientras intentaba rejuvenecer su propio camino, la vida de su hijo también dependía de sus decisiones. La culpa la embargaba. Realmente podría ser madre y seguir sus propios intereses. Una tarde, mientras tomaba un café en el campus, se encontró con una antigua compañera, Laura, quien casualmente estaba organizando un seminario sobre emprendimiento. Al contarse sus historias, Laura dejó escapar una frase que resonó en Mariana: nunca es tarde para reinventarse. Mariana sintió que esa podría ser la chispa que encendiera su propia reinvención, justo en el momento en que Diego necesitaba más que nunca su apoyo. Decidida a participar en el seminario, comprendió que cada paso que daba hacia su vida profesional era, en realidad, una forma de dar esperanza a su hijo. Poco después de esa revelación, Mariana sentía como crecía dentro de ella una mezcla de ansiedad y emoción. Volver a la universidad representaba no solo una inversión en su propio futuro, sino también en el ambiente que deseaba ofrecer a Diego. Así, en sus noches de insomnio, empezaban a brotar ideas de proyectos que podría desarrollar. Sin embargo, su mente nunca dejaba de preguntarse, ¿sería suficiente esta nueva dinámica para abrir la puerta a un futuro mejor? Mientras tanto, Diego comenzó a mostrar interés en la posibilidad del mensaje en su teléfono. Mariana podía sentir que su conexión con él estaba transformándose, pero también que la tensión se intensificaba con cada nuevo obstáculo. El momento de revelación se acercaba. Y ella sabía que tenía que estar lista. En un arranque de audacia, Mariana decide finalmente abordar a la decana para obtener respuestas claras sobre el mensaje. Posicionar su vida al lado de la de su hijo era un gran paso, pero la voz interior le advertía que los secretos nunca son tan simples. ¿Qué es lo que realmente está jugando con nuestras vidas?, se cuestionaba, mientras la inquietud la mantenía despierta por las noches. La próxima reunión con la decana se sentía como el encuentro decisivo que podría cambiar el rumbo de todos. Mientras esta expectativa crecía en su interior, Mariana sabía que enfrentar la verdad podría precipitarla en un camino que jamás imaginó. Pero una cosa era clara, estaba decidida a salir de su zona de confort y mostrar, no solo a sus hijos, sino a sí misma, que la vida tenía más sorpresas guardadas de las que creía. Sin embargo, al acercarse a la universidad, una rara sensación de miedo se apoderó de ella. ¿Y si el mensaje acariciaba un secreto oscuro que sus vidas habían ignorado? ¿Qué estaría realmente en juego en esta nueva narrativa que estaba empezando a escribir? Mariana observó cómo la universidad se acercaba. Cada paso quedaba reverberando en su mente como un eco que retumbaba. ¿Qué vas a hacer? Se sentía en la cuerda floja, entre el deseo de descubrir el futuro de Diego y su propio camino hacia la renovación. La brillante arquitectura del campus contrastaba con el nubloso estado de su espíritu. Era un lugar lleno de posibilidades, pero para ella, representaba también un mar de incertidumbres. Al entrar a la oficina de la decana, se sintió invadida por un torbellino de emociones. La mujer de cabello canoso y un aire imponente la descifró con una mirada. Mariana, me alegra que hayas venido, dijo la decana con tono acogedor. Sin embargo, la calidez de esas palabras la hizo sentir incómoda, como si una puerta se abriera a un mundo que había dejado atrás, pero que nunca había abandonado del todo. Lamento verte puesto en una situación incierta, continuó la decana. Pero creo que deberías saber que el interés de la universidad radica en potenciar el talento de tu hijo. La idea de que Diego fuera visto como un proyecto por alguien ajeno la sacudió. No podía hacer que su hijo fuera un proyecto,
él era mucho más que eso. Mariana empezó a cuestionar no solo la propuesta de la decana, sino también su capacidad para asumir este nuevo reto. Sin embargo, en el fondo de su ser, cada palabra parecía despertar su ambición olvidada y la impulsaba a encontrar su propio propósito. Mientras la decana hablaba de las oportunidades y los recursos disponibles para Diego, Mariana ideaba un plan. Tenía que encontrar la manera de contribuir al futuro de su hijo al tiempo que recuperaba el control de su propia vida. Y tú, Mariana, también tienes un lugar aquí, le sugirió la decana en un giro inesperado. Esa posibilidad tocó una cuerda sensible en ella. El camino hacia su desarrollo personal y profesional estaba abriéndose ante sus ojos, y aunque la ansiedad la consumía, también había una emoción renovada por la descubierta potencialidad. Decidida a no dejar pasar esta oportunidad, Mariana comenzó a explorar ideas para su propio proyecto, un programa que uniera a los estudiantes con el mundo laboral, creando puentes entre el conocimiento y la aplicación práctica. Su pasión por la educación y la experiencia que había acumulado en su trayectoria le brindaron una nueva perspectiva. Mientras desarrollaba su propuesta, Mariana notó un cambio en Diego. A medida que él se veía más animado con la idea de un futuro académico, también estaba dispuesto a abrirse a la posibilidad de explorar su camino profesional. Sin embargo, una voz interna continuaba preguntando, ¿podría llegar a ser un ejemplo para él sin sentir que sus propios sueños eran egoístas? A medida que avanzaba en su proyecto, Mariana enfrentaba la complejidad de equilibrar su nuevo compromiso con su vida familiar. La noche se convertía en su aliada, un tiempo en el que podía husmear en sus viejas aspiraciones mientras Diego y Sofía dormían. La urgencia se intensificaba, y con ello, su determinación. Había una lucha constante entre la voz que le decía que debía concentrarse en Diego y otra que la instaba a no olvidarse de sí misma. Apenas empezó a esbozar su idea, Mariana sintió la tentación de compartirla con sus hijos, pero el miedo al fracaso la contuvo. ¿Qué tal si no funciona?, se cuestionaba. Este dilema interno, esta lucha entre el deseo de ser madre y la necesidad de ser ella misma, se convirtió en un tema recurrente. Una noche, tras un largo día lleno de planificación y desvelos, Mariana recibió un mensaje inesperado de Laura, recordándole el seminario sobre emprendimiento que estaba por iniciar. Quizás sea el momento de mostrar lo que puedes hacer, decía el mensaje. Esa invitación resonó como un aviso de lo que había sido y lo que podía ser. Mientras debatía si asistir o no, una luz parpadeante de autoconfianza comenzó a iluminar su camino. Debería mostrar a sus hijos que riesgo y crecimiento van de la mano. Al fin y al cabo, el ejemplo que imponía sería el legado más poderoso. Sin embargo, al mirar a su alrededor, la incertidumbre seguía ahí, formando una sombra tras de ella, recordándole que el cambio no siempre es fácil. El día del seminario se acercaba, y ovillada en una mezcla de emoción y miedo, Mariana comprendió que estaba a punto de someterse a una prueba fundamental. Podría enfrentar la incertidumbre de su futuro y el de su hijo al mismo tiempo, o el miedo al fracaso la detendría una vez más. Un último mensaje apareció en su mente antes de cerrar los ojos esa noche. Es en la confrontación con las dudas donde nace la fuerza. La decisión estaba al borde del abismo, un momento definitorio. ¿Sería capaz de dar el salto hacia lo desconocido o se quedaría atada a la comodidad del pasado? La realidad empezaba a hacerse evidente. Era hora de no solo revelar las oportunidades para Diego, sino también las suyas propias. Mientras la noche avanzaba, Mariana quedó atrapada en el fuego ardiente de su propia incertidumbre. La transformación era inminente. ¿Pero qué nueva identidad surgiría entre toda esta presión? Mariana se despertó con una mezcla de nervios y determinación. La habitación, iluminada tenuemente por los rayos del sol de la mañana, parecía pulsar con las inmensas posibilidades que el día prometía. Se miró al espejo, y por primera vez en semanas, vio destellos de resiliencia en sus ojos. Sabía que el seminario era más que un evento, era un punto de inflexión, una plataforma desde la cual podría redefinir su camino. El día avanzó rápido. A medida que se preparaba, se repetía a sí misma que no podía permitirse ceder ante el miedo. En lugar de eso, decidió enfocarse en lo que realmente significaba para ella este nuevo reto. Sería la oportunidad de mostrar su valentía no solo a Diego, sino también a sí misma. Mientras colocaba su cabello, pensó en la importancia de ser un ejemplo, y en cómo su propio crecimiento podría empoderar a su hijo a perseguir sus sueños sin reservas. El trayecto hacia la universidad se convirtió en una serie de visualizaciones. Mariana imaginaba la sala llena, a personas escuchando su propuesta, y a su voz resonando con confianza. Sin embargo, en lo más profundo, la eterna lucha entre el temor y la ambición se mantenía latente. No soy solo madre, soy más,
recordaba insistentemente, al llegar, el bullicio del campus la envolvió. Estudiantes apresurados, profesores en sus conversaciones, una vida que latía. Se dirigió a la sala donde se llevaría a cabo el seminario, y, a medida que cruzaba la puerta, una oleada de incertidumbre la asaltó. Recordó las veces que había dejado a un lado sus propios sueños en favor de los de otros. Pero esta vez, el eco de la decana resonaba. También tienes un lugar aquí. Mientras se sentaba, observó a otros participantes. Algunos parecían nerviosos, otros confiados. Esa diversidad de emociones la conectó con su propia vulnerabilidad. Nunca había estado tan expuesta ante una comunidad de personas que también luchaban por hacer realidad sus aspiraciones. Sin darse cuenta, una sensación de pertenencia comenzó a fortalecerse dentro de ella. El momento llegó. Levantándose, Mariana se presentó, su voz temblando levemente al principio, pero luego encontrando un ritmo firme. Compartió su visión y las ideas que había esbozado en las noches previas, aquellos puentes entre el conocimiento académico y el profesional. Se sintió liberada al expresar sus pensamientos, y con cada palabra, la confianza comenzaba a fluir en su interior. Sin embargo, a medida que su presentación avanzaba, Mariana notó cómo sus inseguros pensamientos se infiltraban nuevamente en su mente. «Estás a la altura», se repetía, las dudas queriendo apoderarse de su voz. Pero en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, convocó a la fuerza que había comenzado a forjar. Preguntó a la audiencia qué sentían ellos sobre la conexión entre la educación y el trabajo, e invitó a compartir sus propias experiencias. Fue entonces cuando notó algo importante. Al abrir espacio para las voces de otros, la presión que sentía se transformaba en un diálogo constructivo. La energía cambió, se volvió interactiva y profunda. Cada respuesta, cada reflexión que surgía la nutría. Mariana se dio cuenta de que no estaba sola en su camino, que navegar por el miedo y la incertidumbre era parte del viaje de todos. Tras acabar, recibió comentarios positivos y preguntas que la empujaban a profundizar más en su propuesta. En ese instante, entendió que su propuesta no era solo un proyecto para ayudar a estudiantes como Diego, era también un catalizador para su propio crecimiento. Las semillas de su desarrollo personal estaban comenzando a florecer, y ella era la jardolera de su propia vida. De regreso a casa, cargaba más que la simple emoción del día. Llevaba consigo una chispa renovada. Diego la esperó en el salón. Al verlo, su mente se inundó de preguntas. ¿Cómo compartirle no solo su día, sino también cómo su transformación sería también un ejemplo para él? Mariana se sintió dividida. En su corazón, sabía que debía iniciar una conversación sobre lo que había experimentado, sobre la importancia de vulnerabilidad y crecimiento. Cuando finalmente se sentaron a cenar, el ambiente estaba cargado de expectativa, una mezcla de anhelo y temor. Fue entonces, en un momento de conexión profunda, cuando Mariana hizo una pregunta que cambiaría todo. ¿Qué significa para ti perseguir tus sueños, Diego? Mientras la respuesta bulle en su interior, un nuevo desafío se presentaba ante ellos. Era tiempo de no solo hablar de sueños, sino de vivirlos juntos. La cena se convirtió en una plataforma para diálogo y revelación. ¿Podría Mariana hallar la palabra adecuada que inspirara a su hijo y a la vez acercarlos más? Las respuestas los precipitarían a un lugar de entendimiento y nuevas posibilidades. La incertidumbre y el amor se entrelazaban, creando un nuevo entramado de relaciones y expectativas. Su vida nunca volvería a ser la misma. Después de aquella cena, Mariana sintió que un cambio sutil pero significativo había comenzado a gestarse entre ella y Diego. Esa conversación dejó un eco en su mente. Las palabras de su hijo la acompañaban, pero también la presionaban. Sin embargo, el sentido de conexión también activó una chispa de introspección que la acercaba a sus propios anhelos. Se encontraba en un umbral casi tangible, una bifurcación en su vida. No podía volverse atrás, y ya no quería. La mañana siguiente comenzó con el sonido del despertador y una ligera claridad en su mente. Las primeras luces del día sintonizaban con un nuevo enfoque en su interior. Mariana comprendía que tenía que establecer un plan, uno que no solo beneficiara a Diego, sino que también la incluyera a ella. Como madre, había estado tan sumida en el bienestar de su hijo que a menudo olvidaba que sus propios sueños no eran una carga, sino un regalo. Con un café en mano, se sentó frente a su computadora. El cursor parpadeaba en la pantalla en blanco, como un desafío. Tenía que dar un paso adelante. Su propuesta inicial de vincular la teoría educativa con la práctica profesional necesitaba más sustento, más contenido. La idea se expandió en su mente. Quería crear un programa que los ayudara a todos a entender cómo sus aspiraciones podían converger con sus realidades.
Pero eso requería investigación, planificación, posiblemente un mentor. El día se transformó en una sesión de brainstorming. Mariana le dio forma a sus pensamientos, se detuvo en cada pregunta, cada respuesta que había surgido durante el seminario, cada anhelo que Diego le había compartido. Mientras escribía, descubrió un talento oculto: conectar ideas, construir puentes que antes ni siquiera sabía que quería construir. Esta actividad no era solo un ejercicio académico, era un proceso catártico que iluminaba su propósito. La tarde se acercó, y Mariana decidió salir a caminar, buscando inspiración en el aire fresco. Caminando por el parque cercano, notó a varias madres con sus hijos alrededor, algunos jugando, otros conversando. Sintió una mezcla de pertenencia y anhelo. Se sintió impulsada a crear una comunidad, no solo para ella y Diego, sino para todas esas madres que, como ella, llevaban un mundo de sueños en sus corazones. ¿Qué pasaría si cada una de ellas pudiera encontrar su propia voz y un espacio para realizar sus aspiraciones? Sus pensamientos se convirtieron en un torrente de ideas. Tal vez el seminario que había presentado era el primer paso, pero el verdadero desafío sería dar vida a su visión. Volvería a la universidad, no como participante, sino como organizadora. Pero sabía que debía hacerlo sola. Su miedo a la competencia o el fracaso la instigaba a buscar socios. Sin embargo, la voz de su intuición le dijo que era su momento. Imaginó el seminario transformándose en un evento que no solo reuniera a estudiantes, sino también a madres que quisieran compartir sus conocimientos, sus historias. Mariana se visualizó en el escenario, como una facilitadora, guiando a otros en un viaje de descubrimiento personal. Pero a medida que la emoción se hacía más palpable, una sombra de duda apareció. ¿Era capaz de llevar este proyecto a cabo? Sería rechazada por la misma comunidad que anhelaba construir. De regreso a casa, se sentó con Diego y le habló sobre sus visiones. Su entusiasmo se vio reflejado en sus ojos. «Vamos a hacerlo juntos, mamá», dijo él con una sonrisa, y eso encendió una llama en el corazón de Mariana. De repente, la incertidumbre se convirtió en motivación. Tal vez su hijo no solo sería su apoyo, sino también su aliado en esta aventura. El día siguiente inició con nuevos desafíos. Mariana sintió el peso de la responsabilidad, pero también la emoción de todo lo que estaba por venir. La idea de llevar a cabo un programa requería voluntad y determinación inquebrantables. En cada conversación, cada planificación, encontraría la validación de sus propias capacidades, pero antes de que pudiera poner todo en marcha, una noticia inesperada llegaría a sus oídos. Otro grupo había lanzado una iniciativa parecida, y las preguntas siguieron: ¿podría realmente competir con ellos? Había llegado el momento de enfrentar la realidad. El eco de su inseguridad reverberaba en su mente. ¿Podría transformar esta amenaza en una oportunidad? Mientras envolvía su rutina del día siguiente, la respuesta podría ser el principio de todo. Mariana se encontraba en la antesala de una batalla, donde cada paso se sentiría como una prueba. Tendría el coraje necesario no solo para redefinir su camino, sino también para enfrentarse a la posibilidad de tener que ir contra otros que buscaban lo mismo. La mañana siguiente, Mariana se despertó con una mezcla de nervios y determinación. La noticia sobre la competencia había dejado una marca, pero en lugar de rendirse, se sintió impulsada a profundizar en su propósito. Un nuevo día significaba nuevas oportunidades, y ella debía aprender a jugarlas a su favor. Después de dejar a Diego en la escuela, Mariana se sentó en la mesa de la cocina con su laptop. Sabía que necesitaba obtener más información sobre esta iniciativa competidora. ¿Qué ofrecían? ¿Cómo lo estaban ejecutando? Esa estrategia se convirtió en su prioridad. En lugar de ceder al pánico, se enfocó en la investigación. Pasó horas en foros y blogs, examinando las redes sociales del otro grupo. Descubrió que, aunque promovían un enfoque similar, les faltaba una dimensión crucial: el acompañamiento emocional y la conexión personal. Esa fue su revelación. Mariana no solo quería formar un programa educativo, quería construir puentes de empatía. Comprendió que su oferta debía ser única y resonar desde su experiencia personal. Esa tarde, decidió escribir un borrador del contenido que tendría su seminario. Quería incluir talleres interactivos, donde las madres no solo aprendieran, sino que compartieran vivencias. Sintió que había una necesidad de validar sus historias, de hacer que cada voz contara. Sus dedos danzaban sobre el teclado, mientras fluían ideas que ahora parecían tener vida propia, redefiniendo maternidad a través del aprendizaje, empoderamiento desde el hogar.
Esa sería la esencia de su propuesta. Sin embargo, el ritmo de su impulso se frenó bruscamente en el momento en que su mente le susurró dudas. Se detuvo. Aquellos pensamientos como sombras regresaban, trayendo consigo la inseguridad que la había paralizado para empezar. ¿Era suficiente su enfoque? ¿Sería capaz de atraer a las mujeres que necesitaban esto? Recordó cómo, en el pasado, había dejado de lado sus sueños por miedo a no ser suficientemente buena. Pero ya no estaba dispuesta a permitir que esos pensamientos la dominaran. Se levantó de la mesa y decidió salir a caminar una vez más. Necesitaba claridad, y el aire fresco tenía una manera mágica de despejar su mente. Mientras paseaba, su entorno le ofrecía recuerdos de sus propias luchas y triunfos, momentos que la habían moldeado. Las risas de los niños en el parque resonaban en sus oídos, y en ese instante comprendió que no debía dejarse intimidar por la competencia. Sería su propia competencia, y esa, no podía perderla. Regresó a casa renovada, con el corazón vibrante. Tenía que hablar con Diego sobre su progreso y compartirle su visión actualizada. Pero antes de dar ese paso, recordó que también necesitaba apoyarse en alguien más. Había un profesor en la universidad que siempre admiró por su enfoque innovador y su capacidad de conectar con los estudiantes. Era el momento de acercarse a él y pedir consejo. Nunca había hecho algo así, pero esta vez, la valentía de pedir ayuda resonaba como una campana en su interior. Sin embargo, en la búsqueda de ese apoyo, Mariana volvió a enfrentarse a su propia vulnerabilidad. ¿Sería capaz de aceptar críticas? ¿Y si su idea no era lo que pensaba? Ese pensamiento la aterrorizaba, pero al mismo tiempo, comprendió que el crecimiento personal implicaba exponerse. Cada conversación, cada opinión podría empoderarla aún más y ayudarla a pulir sus propuestas. Decidió que esa tarde atacaría el reto. Llamaría al profesor. Se sentó nuevamente frente a la computadora, preparó su discurso y, a medida que lo hacía, cada palabra le proporcionaba una sensación de poder que nunca había imaginado tener. Podía ver esto como una oportunidad para demostrar no solo su valía, sino también para abrir nuevas puertas en su vida. Antes de concluir su llamada, se encontró en una encrucijada. Debía prepararse para la posibilidad de recibir un no o un tal vez. La mentalidad de querer triunfar la empujaba a vivir ese miedo, desafiando a la Mariana que había vivido a la sombra de sus propias inseguridades. Ajustando el teléfono entre su oído y su hombro, presionó el botón de llamada. El sonido del tono de espera resonaba en su mente como un tambor de guerra, recordándole que había llegado el momento de despegar, pero antes de que alguien contestara, un mensaje de texto apareció en su pantalla. Era un recordatorio de la reunión de la competencia. Una invitación a la misma, cegándole la mente y reviviendo el eco de la incertidumbre. ¿Podría convertirse en una parte crítica de su viaje? Donde se encontraba realmente su destino, el teléfono sonó. El operador estaba al otro lado. Y Mariana, a pesar del miedo que la embargaba, estaba lista para enfrentar lo que el destino tenía reservado. Mariana tomó aire y, con la respiración entrecortada, respondió al operador. Las palabras se entrelazaban en su mente, pero la voz del profesor la atrajo hacia la realidad. Se sintió extrañamente aliviada y, al mismo tiempo, consciente de que este llamado era más que una simple consulta académica. Era un paso hacia el futuro que tanto había anhelado. La conversación fluyó con intensidad, y Mariana descubrió que el profesor no solo era una figura que admiraba, sino un aliado dispuesto a guiarla. Luego de explicarle su idea con un entusiasmo que hacía tiempo no sentía, recibió sugerencias constructivas y desafíos que la hicieron reflexionar. ¿Por qué no invitas a algunas madres a unirte al proyecto antes de lanzarlo? Ese consejo resonó en su interior. La idea de convertir a otras madres en co-creadoras de su visión la llevó a cuestionarse. ¿Sería capaz de compartir su historia sin miedo al juicio? Esa noche, antes de dormir, se proyectó en su mente a sí misma como una líder. La imagen de un grupo donde cada voz se alzaba y cada experiencia se validaba la llenó de una energía renovadora. Los días siguientes pasaron entre correos, reuniones virtuales y la búsqueda de un espacio que acogiera su idea. Mariana se atrevió a invitar a varias mujeres que conocía a un encuentro informal. En su mente, el temor y la emoción luchaban por el control. Preparó el ambiente, hizo una lista con los temas que quería tratar, sobre todo, se comprometió a escuchar. La noche de la reunión llegó y, al abrir la puerta de su hogar, una estela de incertidumbre la envolvió. Las conversaciones en la sala se mezclaban con risas nerviosas y miradas curiosas. Mariana sintió un nudo en el estómago, pero se hizo un pacto consigo misma, no dejaría que el miedo la paralizara esta vez. Al compartir su historia,
descubrió que cada madre presente tenía una batalla que lidiar, un sueño que no se había cumplido, pero también una chispa de esperanza. Las voces comenzaron a fluir, desde anécdotas divertidas hasta historias de resiliencia profunda. Era un espacio extraordinario, un espejo donde se reflejaban la vulnerabilidad y la fuerza. Sin embargo, justo en el clímax de la conversación, mientras uno de los relatos más conmovedores emergía, el timbre de la puerta resonó con fuerza. Mariana sintió que su corazón se perdía en un vaivén. Al abrir, se topó con una figura que había despreciado en su mente, Lucía, la líder del grupo competidor. La rivalidad comenzó a desbordarse, y esa incomodidad palpable fue un balde de agua fría sobre el ambiente cálido que había creado. «Vengo a interrumpir algo», dijo Lucía con una sonrisa que no alcanzó a mostrar empatía. El aire se volvió denso y fue como si toda la energía positiva se escapara. Mariana sintió una punzada en el estómago. Sabía que debía encontrar sus palabras. No podía dejarse arrastrar por la tensión aunque su mente le advirtiera sobre una confrontación que no deseaba. Teniendo a sus compañeras en mente, sus pensamientos revolotearon entre el desafío de defender su espacio y el deseo de resolver el conflicto como una oportunidad de crecimiento. Lucía, al fin y al cabo, también era madre. Comenzó a hablar, pero en su voz se notaba la lucha interna, como podría ser cordial con quien había visto como una amenaza, mientras deliberaba si continuar con el encuentro o dejarse llevar por su percepción de rivalidad. Sintió que esta era una encrucijada reveladora. Mariana sabía que estaba en juego algo más que una competencia. Estaba en medio de un proceso de autodescubrimiento que podría definirla para siempre. La invitación de Lucía era un recordatorio de que los conflictos también podían transformarse en oportunidades. ¿Qué pasaría si, en lugar de rechazar a Lucía, decidiera abrir una puerta hacia el entendimiento? Mariana cerró los ojos un instante, respiró hondo y, para no dejarse arrastrar por su inseguridad, avanzó con palabras que podían cambiar el rumbo de la conversación. ¿Por qué no buscamos juntas un espacio donde todas podamos expresarnos? La sala contuvo la respiración. La decisión estaba tomada. ¿Qué revelaciones surgirían de esa inesperada colisión? Mariana sintió el sudor en sus palmas mientras las palabras resonaban en el aire. La propuesta de abrir un espacio de diálogo era un acto de vulnerabilidad. Nunca antes había considerado dejar de lado la rivalidad, pero algo en ese momento la impulsaba hacia adelante. La incertidumbre enrollaba su corazón como un nudo apretado, pero se aferró a la resolución. Esta podría ser la oportunidad de cambiar la narrativa. Lucía arqueó una ceja, sorprendida por el giro inesperado. Mariana vio como el ápice de la tensión comenzaba a desmoronarse, pero el escepticismo era palpable en su mirada. ¿Te parece realista?, cuestionó Lucía, su tono oscilando entre desafiante y curioso. Mariana sintió la adrenalina circular por sus venas. No podía eludir la confrontación, pero podía redirigirla hacia un propósito mayor. Creo que todas tenemos algo que aportar, incluso si venimos de lugares distintos. Al final, lo que realmente importa es el bienestar de nuestros hijos, dijo Mariana, su voz resonando con sinceridad. La atención de las demás mujeres se centró en el intercambio. Algunas cabezas asentían, otras esperaban expectantes. Todo dependía del siguiente paso. Lucía, luego de una pausa que se sintió interminable, caviló. Vio la posibilidad en los ojos de Mariana, y por un instante, la rivalidad se atenuó. Está bien. Tal vez podamos encontrar un terreno común. Pero, ¿cómo planeas hacerlo?, replicó, con un tono que ahora parecía buscar una conexión y no una confrontación. Mariana esbozó una sonrisa, sintiendo que había comenzado a construir un puente. Propongo que organicemos un par de encuentros, donde podamos compartir nuestras experiencias y estrategias. En lugar de competir, podríamos aprender unas de otras. En su interior, sentía un torrente de emociones. Esta era una muestra de crecimiento personal. Al dejar de lado el miedo al juicio, comenzaba a afianzar sus habilidades de liderazgo. Mientras las mujeres discutían la propuesta, Mariana se dio cuenta de que esas interacciones, que antes le preocupaban, ahora se sentían enriquecedoras. Los matices de sus vidas, desde la diversidad de sus luchas hasta las particularidades de su crianza, tejían una historia más compleja y hermosa de lo que había anticipado. Las risas emergían nuevamente, y esa chispa de solidaridad empezaba a amparar el espacio. Sin embargo, esa cálida atmósfera fue interrumpida por un comentario, inesperado y desafiante. Mariana, ¿realmente crees que somos capaces de dejar atrás nuestras diferencias? A veces, me pregunto si ves la magnitud de lo que propones, dijo otra madre del grupo, mostrando inseguridad. Con sus palabras,
el viejo miedo de Mariana resurgió. ¿Estaba lista para asumir el reto de cambiar una cultura de rivalidad tan arraigada? Sin inmutarse, respiró profundo, poniendo en práctica lo que estaba aprendiendo sobre autoconfianza y liderazgo. Sé que puede ser difícil. Pero si no comenzamos, nunca sabremos lo que somos capaces de lograr juntas, respondió con firmeza. La sala se quedó en silencio, y Mariana sintió que cada mirada se volvía hacia ella, pero esta vez, no la percibía como un desafío, sino como una oportunidad para desafiar sus propios límites. Si quería ser la líder que anhelaba, debía ser genuina en su vulnerabilidad y desafío a la vez. En su mente, las posibilidades se barruntaban como un horizonte despejado, y con cada palabra, se acercaba un poco más a esa versión de sí misma que había comenzado a vislumbrar. Al concluir la reunión, se sintió más empoderada. No solo había propuesto un camino hacia la cooperación, sino que había empezado a hacerse cargo de su destino. Aquella cena de Día de las Madres podía convertirse en el catalizador de un cambio mayor, pero el verdadero reto apenas comenzaba. Mientras despedía a las mujeres, una inquietud se instaló en su pecho. ¿Podría mantener un equilibrio entre su liderazgo y la autenticidad que había comenzado a forjar esa noche, mientras reflexionaba sobre el encuentro y los desafiantes comentarios que había escuchado? Se percató de que su viaje no solo era sobre el proyecto, sino sobre la transformación que estaba viviendo. El reflejo de su antiguo yo empezaba a desvanecerse, pero el nuevo también se sentía vulnerable y en construcción. ¿Estaba realmente preparada para enfrentarse a su mayor rival, sus propios temores? Las respuestas a sus interrogantes emergieron con la luz de la mañana, desafiándola a tomar acción, y el eco de su elección resonó más allá de cuatro paredes. Mariana se levantó decidida. Había llegado el momento de tomar una decisión que cambiaría por completo su trayectoria. ¿Cómo haría frente a la rivalidad sin cerrar puertas? La próxima confrontación no era solo con Lucía, sino con el reflejo de sus propios miedos. El camino hacia el empoderamiento se estaba despejando, pero los siguientes pasos serían cruciales. La luz del día acarició el rostro de Mariana mientras se preparaba para enfrentar la próxima etapa de su vida. Tras semanas de incertidumbre y de profundos debates consigo misma, finalmente sintió una claridad que no había experimentado en años. Las interacciones con Lucía y las demás mujeres habían sembrado una semilla de colaboración y empatía en su corazón. Había pasado de ser una madre cargada de dudas a una mujer decidida a forjar su propio camino y el de quienes la rodeaban. Con cada reunión y cada conversación, la idea de crear un programa que uniera a las madres y las estudiantes comenzó a tomar forma. Mariana se dio cuenta de que su proyecto no solo beneficiaría a su hijo, Diego, y a sus sueños, sino que también empoderaría a un grupo de mujeres que comprendían, como ella, la lucha de equilibrar la maternidad con sus propias aspiraciones. Este descubrimiento la impulsaba a salir de su zona de confort, aceptando no solo sus temores, sino también sus ansias de superación. El día en que finalmente anunció su proyecto a un grupo más amplio de madres, respiró hondo, sintiéndose llena de una mezcla de nerviosismo y determinación. Al abrir la puerta al encuentro, la calidez de sus sonrisas la envolvió y, por un instante, la sintió como parte de algo mucho más grande que ella misma. Cuando comenzó a hablar, notó cómo sus palabras fluían con una pasión renovada. Quiero crear un espacio donde podamos compartir nuestras historias, aprender las unas de las otras y, sobre todo, empoderarnos a través de la solidaridad, dijo con confianza. Cerrando cada frase con un fervor que hablaba de su propia transformación, las reacciones fueron contundentes. Un torrente de entusiasmo se desató entre las asistentes. Algunas comenzaron a proponer ideas, otras compartieron sus propios sueños. Mariana miró a cada una de ellas con una creciente sensación de orgullo. No solo estaba construyendo un proyecto, sino que estaba creando una comunidad. En un instante, el eco de sus dudas anteriores se desvaneció y en su lugar emergió la fuerza de una nueva realidad. Diego, que había estado observando desde las sombras, se acercó a su madre después del encuentro. No puedo creer lo que acabas de hacer, mamá, dijo él con admiración. Mariana sintió que el peso de su miedo a fracasar se desmoronaba. Su hijo la estaba viendo, la reconocía. Si tú puedes hacerlo, entonces yo también puedo encontrar mi camino, continuó. Las palabras de Diego resonaron en su interior como un mantra de transformación y esperanza. A medida que el programa comenzaba a tomar forma, Mariana enfrentó el inevitable desafío de la autocrítica. El eco de los antiguos temores la seguía, pero esta vez llegó con un compañero inesperado, la autoaceptación. Cada paso hacia adelante era también un paso hacia atrás, una lucha entre sus viejos miedos y la nueva mujer que estaba convirtiéndose. Sin embargo, su determinación la guió,
Y poco a poco comenzó a ver el reflejo de su valentía en su propia imagen. Una tarde, navegando por el camino de su propia recreación, Mariana recibió un mensaje de la universidad. Estaban interesados en colaborar en su propuesta. Esa noticia la emocionó, pero también la asustó. ¿Estaba realmente lista para dar ese paso? ¿Podría ser capaz de mostrar su idea a un público más amplio? Sin pensarlo dos veces, decidió que esta era parte del crecimiento que había estado buscando. El día de la presentación llegó, lleno de luces brillantes y miradas expectantes. Mariana se encontraba ante un grupo diverso, llenos de expectativas sobre su proyecto. Su voz resonó con firmeza y con cada palabra, supo que no solo estaba hablando de su sueño, sino de todos los sueños que resonaban en las historias que había recogido a lo largo de su viaje. Y cuando terminó, recibió un aplauso sincero, un símbolo del poder de la vulnerabilidad compartida. Cuando Mariana dejó la plataforma, la sensación de logro la envolvió como una manta cálida. Había logrado abrir un camino que no solo transformaba su vida, sino también la vida de quienes la rodeaban. En ese instante, comprendió que el viaje de su vida no acababa ahí. El verdadero logro era el crecimiento continuo que estaba fomentando en sí misma y en los demás. La conexión con sus hijos, la comunidad que había comenzado a construir y el futuro que anhelaba se unían en un solo momento de gratitud. Al llegar a casa, se sentó frente a Diego y Sofía, listas para compartir todo lo que había aprendido. Hemos llegado lejos, y aún hay más por venir, les dijo, su voz llena de determinación. Quiero que cada uno de ustedes sepa que pueden seguir sus sueños, no importa cuán grandes parezcan. Esta es nuestra historia juntos. Mientras las palabras resonaban en su hogar, la calidez de un nuevo episodio familiar comenzó a tejerse, lleno de amor, entendimiento y oportunidades compartidas. Así, en esa cena de celebración, Mariana demostró que la transformación personal no es solo un destino, sino un viaje que todos pueden emprendiendo. El amor y las luchas habían dado vida a algo mucho más profundo que la mera existencia. Había forjado una identidad renovada y un legado de valentía y esperanza. Ahora el próximo capítulo de su vida no parecía un desafío, sino una emocionante aventura que había decidido abrazar con los brazos abiertos. No esperen ni un segundo más para unirse a nosotros en este viaje transformador. Sigan nuestro canal suscribiéndose inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdenos a crecer juntos. Compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Únanse a la comunidad de verdaderos fans que entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Este es el momento de mostrar su apoyo.